Y el temporal no solo se vivió en la ciudad de Rosario, sino que también Buenos Aires fue un verdadero epicentro de la cantidad de milímetros de agua acumulados en pocas horas. Y la autopista Rosario-Buenos Aires, bueno, vivió condiciones muy complicadas de transitabilidad. La autopista tenía socavones, el agua pasaba por encima de la calzada. Hay zonas que todavía ahora continúan intransitables. Claro. De hecho, la autopista Buenos Aires está cortada. Se están produciendo algunos desvíos a la altura de la ruta 41 para después retomar por la ruta 8 rumbo a Buenos Aires. Pero fíjense estas imágenes, ¿no? Con agua en la calzada. El fin de semana vimos algunas imágenes sorprendentes de colectivos o camiones que eran arrastrados incluso por el agua. Algunas de las recomendaciones de la Agencia de Seguridad Vial, por ejemplo, algunos de los caminos para los que tengan que realizar este tramo, desde Rosario tomar la Ruta Nacional 9 hasta San Nicolás, luego continuar por la Ruta Nacional 188, que sería hasta Pergamino, y en cualquiera de estos casos se podrá seguir por la Ruta Nacional 8, por lo que podrá continuar de esa manera hasta Cava. Son algunos de los atajos que se pueden tomar aquellas personas que deseen hacer este tramo. Bien, en un rato vamos, exactamente, en un rato vamos a mostrarles y a repasar cada una de las opciones y de las alternativas. Pero estamos trabajando junto a Ceci Casabón en la terminal de ómnibus porque existe también incertidumbre, preocupación sobre qué pasa con los colectivos que van a Retiro fundamentalmente. Claro. Hay mucha gente que por trabajo, por trámites o por diferentes cuestiones viaja y bueno, Ceci no sabe qué hacer con este panorama. Sí, yo creo que acá la clave es tener primero paciencia y también tiempo, ¿no? O sea, no ir con un horario determinado para llegar a Buenos Aires porque lamentablemente son cuestiones ajenas a todo lo que tiene que ver con vialidad y también con el acondicionamiento propiamente de las rutas que fueron dañadas, porque estamos hablando de un fenómeno, una situación climática que después tiene que bajar el agua, tiene que mermarse, tiene que hacer la limpieza correspondiente y esto, claro, bueno, los vehículos no pueden transitar con normalidad y hay demoras y desvíos, como bien decían ustedes. Por eso estamos con Héctor Peiró para que nos cuente, responsable aquí en la terminal. Bueno, decíamos, salidas de micros programados que tienen diariamente a Buenos Aires, que es uno de los epicentros más conflictuados en lo que respecta a las inundaciones, pero ¿cómo está la situación hoy? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Mira, la situación es como decías vos bien, o sea, hay que tener paciencia, hay que tomarse tiempo, los servicios siguen saliendo a Buenos Aires, el tema es que, bueno, no pueden ir por autopista, como ya sabemos, están yendo hasta Varadero, o sea, tratan de llevar la mayor fidelidad en el camino, digamos, ¿cierto? Entonces van hasta Varadero, ahí desvían por la 41 hasta la ruta 8, que es por la parte de atrás de San Antonio de Areco, y ahí toman la 8, que es la entrada por Pilar a Buenos Aires. Ese es un camino que, digamos, el que están tomando ahora, el que han planificado. De todas maneras, si tienen gente, por ejemplo, que descargar en Zárate o en Campana, tienen que desviar por la ruta 6. Entonces eso lo que hace es significar también más tiempo. Claro. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta porque un viaje hoy de 4 horas puede demorar 6, 7 o un poquito más también. Entonces no es culpa de las empresas, no la podemos culpar en que no cumplan los horarios, sino que lamentablemente estas cuestiones de la inundación hacen que sea así. Con esta situación se ha hecho más permeable la posibilidad de modificar los boletos, de cambiar los días. ¿Las empresas han accedido? ¿Cómo se ha manejado esto? Sí, por lo general están cambiando los boletos a la gente que, bueno, porque digamos hay muchas situaciones. El que no pudo viajar, el que tiene que viajar y el horario que tenía no le conviene, a lo mejor tiene que cambiar el viaje. El que tenía que viajar pero no va a viajar porque, bueno, ya no le sirve. Entonces todo eso hace que tengan que cambiar los pasajes y lo están cambiando sin hacerle descuentos, obviamente, a la gente, como se hace normalmente. Bien. Chicos, los escucha Héctor. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo le va? Belén, Maxi, nos saludamos acá desde estudio. ¿Cómo se hace ante este panorama para hacer el reclamo? ¿Dónde? Porque hay otro agravante en esta situación, que hoy se compra mucho pasaje por internet. Y también mucha gente que aprovechó, por ejemplo, Hot Sale, alguna promoción para sacar y a lo mejor ahora no conviene tanto o no le dan las combinaciones. ¿Dónde podemos hacer el reclamo, el cambio? Yo lo que diría que directamente, o sea, traten de comprar en las boleterías. Eso es fundamental, hoy por hoy. Y por otro lado, directamente en las boleterías. Si tienen algún problema que las boleterías no le pueden resolver, tendrán que acudir a la CNRT, que es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Lo que pasa es que si han comprado alguna promoción o cosas así, hay que ver, digamos, hasta dónde le pueden
responder las empresas, porque hay que ver quiénes eran quien tenía esos pasajes, obviamente, ¿cierto? Como pasa siempre. Héctor, preguntarle por la CNRT, que usted recién la mencionaba como uno de los lugares de reclamo, ¿no? Ante no poder encontrar alguna devolución en las boleterías. Aquí nos preguntaban los horarios en que está abierta, en que funciona, en que la gente, bueno, puede acudir en caso de necesitarlas. La gente de la CNRT hasta las 20 horas están todos los días, desde la Bien. mañana hasta la noche están todos los días, arrancan 6 de la mañana y están hasta las 8, hasta las 20 horas, perdón, todos los días. Bien. ¿Y Así que ahí pueden hacer el reclamo tranquilamente, y si no, entrar a la página de la CNRT y están los teléfonos y los lugares a donde se pueden comunicar. Pero es complicado, ya cuando uno entra con el teléfono y una página, nada como la boletería y el trato personal, ¿no? Como para intentar conseguir alguna respuesta. Ahora, Héctor, ¿qué panorama le anticipan a usted? ¿Esto se resuelve en 2 días, en 3, en una semana, en 15? Mira, el panorama que tenemos es el mismo que pueden tener ustedes. O sea, nosotros lamentablemente o mejor dicho, no depende de nosotros el solucionar el problema, porque, como bien decían antes, primero hay que esperar que baje el agua y luego hay que ver en qué estado quedaron las rutas una vez que el agua no esté más. El barro que puede haber quedado, la basura que puede haber quedado, si las rutas quedan en buenas condiciones. Claro. Hay que ver todo ese tipo de cosas para saber cuándo realmente se va a poder normalizar el servicio, obviamente. Héctor, ¿tienen información de los últimos micros que han salido hacia Buenos Aires? ¿Cuánto han demorado en llegar? Sabemos que en un viaje normal son 4 horas. ¿Le han reportado en estas últimas horas cuánto han demorado? Sí, bueno, lo normal hoy no existe. No, así sin que dudas. Yo te diría que con suerte pueden tardar 6 horas. Claro. Hay gente que ha tardado 7 o que ha tardado un poco más también, Sí. porque eso depende, y más ahora de noche, o sea, eso depende del estado en que esté la ruta alternativa que están tomando. Depende si van, por ejemplo, directamente hasta Buenos Aires o si tienen que parar en intermedio. Hay colectivos que, por ejemplo, tienen que dejar gente en Campana. Entonces ahí tienen que desviar. Van por la 8, tienen que desviar en la 6 para ir hasta Campana, después esquivar Campana y después entrar a Buenos Aires. Claro. ¿Y han habido otras rutas también afectadas que ustedes tienen información de que se tienen que desviar? Y por ejemplo la 8 en San Antonio de Areco también ha tenido problemas, por eso la toman recién en Varadero también, pero ahí pasan por atrás, así que no hay problema. Claro. Pero bueno, el norte de la ciudad de Buenos Aires, si uno lee el mapa, si entra directamente en el mapa de Buenos Aires, ve que hay muchas zonas del Héctor, norte que están con problemas de inundación. En base a su Así que, bueno, hasta experiencia... que eso no se solucione, lamentablemente. Sí. Perdóname, no te escuché. De que en base a su experiencia y a todos los años que está trabajando en el tema, ¿recordaba alguna situación así, donde la autopista Buenos Aires se haya tenido que cortar por completo por el tema del agua en la calzada? ¿Durante tantas horas o tantos días? No, la verdad que no ha habido problemas, pero fueron puntuales y solucionados rápidamente, pero un problema como realmente yo al menos no recuerdo. Y yo creo que no recordamos tampoco lluvias de la índole de que fueron estas tampoco, Claro. ¿cierto? Sí, uno recordaba cuando hubo humo en un momento que por ahí se suspendía provisoriamente, o alguna situación de niebla, tal vez, pero por agua, y ha llovido también en algunos momentos muchos milímetros. Yo no sé qué está pasando ahora que todo este agua... continuo aparte. Porque ese es el otro tema, es continuo esto, no es que hay humo, después hay un momento a lo mejor que se puede circular y después otra vez vuelve el humo. No, acá está el agua y hasta que no se vaya el agua está cortado, o sea, es continuo el corte, digamos. ¿Registro algún micro que haya quedado complicado o que haya sido dañado también por las condiciones de la calzada en el momento de circular? No, por el momento no, por suerte no. Bien. Pero bueno, repito lo que decía, y de la cuestión de la paciencia que hay que tener, y por otro lado, lo que también quiero resaltar es que los viajes que salen, por ejemplo, no sé, a Tucumán, hay viajes que vienen desde Buenos Aires, entonces esos viajes van a estar retrasados en las salidas de Rosario, porque ya llegan tarde acá, entonces también recomendarle a la gente que obviamente vengan a horario, porque siempre hay que estar horario por las dudas, pero que bueno, que probablemente tengan que esperar un rato en tomar el servicio. Los que van a Buenos Aires van a tomar el servicio a horario normalmente. Claro. Los que van hacia afuera y vienen desde Buenos Aires probablemente no, porque ya vienen con atraso. Está y no sabemos clarísimo. cuánto es, ese es el problema. Héctor, le agradecemos mucho por este contacto y bueno, esperemos que en los próximos días cuanto antes se vuelva a la normalidad lo que es este tránsito, esta conexión entre Rosario y Buenos Aires. Muy amable.
Seguro, seguro. Esperemos que se normalice por el tema de los colectivos y por todos, la verdad, Seguro. porque la verdad que molesta bastante. Pero bueno, gracias a ustedes por difundir las noticias. No, por favor. Al contrario. Y gracias, Ceci, también ahí la recomendación también para el que va en auto particular, si lo puede postergar al viaje, que lo postergue, ¿no? Porque con si Sí. le cuesta un micro, Sí, imagínate sin a un auto. Sí, sin dudas. Y aparte, bueno, esto que decimos siempre, ¿no? La recomendación cuando uno va a viajar, ir con tiempo, más en estas condiciones. Hay veces que uno dice, bueno, en 3, 4 horitas lo tengo. No, hay que empezar a pensar de que sí hay que viajar sí o sí, sobre todo a Buenos Aires tenés muchos desvíos, como bien decía recién aquí el referente, y vamos a tener que disponer del más tiempo a la habitual. Así que bueno, con esta cuestión hay que estar un poco más paciente esta semana. Gracias, Ceci, nos reencontramos. ¿Cómo no? Hasta luego. Vamos a hacer un repaso de cómo están las rutas en la región, qué es lo que informa a esta hora Vialidad. Para tener en cuenta, recién mencionábamos algunos de los desvíos que son fundamentales. Por ejemplo, aquellos que quieren viajar desde Rosario para Buenos Aires, mencionábamos, ¿no? Tomás la ruta 9, vas hasta San Nicolás, luego continúas por la ruta nacional 188 y en este caso vas a poder seguir por la ruta nacional número 8 por la que vas a poder continuar hasta Cava. Este es uno de los caminos alternativos que podés hacer durante la jornada de hoy, por ejemplo. El otro es el que te decía recién, Peiró, te vas hasta la zona de Varadero y ahí tomás ruta provincial 41 y pasás por San Antonio de Areco y empalmás también con la ruta nacional 8. Es decir, la 8 es la que te lleva en este momento a Capital Federal, la que se puede llegar. Tenés dos opciones, o la tomás por San Nicolás o la tomás a la altura de Varadero usando la 41. Y otro de las opciones, Camino 2, así lo señala la Agencia de Seguridad Vial, tomar por la Ruta Nacional 174 hasta Victoria Entre Ríos, continúas por la Ruta Provincial 11 hasta Gualeguay y luego circulás por la Ruta Nacional 12 de Zárate, donde vas a poder continuar por la Ruta Nacional 193 o bien continúas por la Ruta 9, que te permite continuar hasta Cava. Bueno, fíjate la cantidad de giros y vueltas que tenés que dar para un tramo que es tan directo, ¿no? Rosario-Buenos Aires. La opción que menos nos conviene es esa, es ir por Entre Ríos, Claro. pero bueno, es una alternativa ir por el lado de Victoria, de Gualeguay y retomar en Zárate. Insistimos, la recomendación número 1 es no viajar a Buenos Aires en auto particular y si lo tienen que hacer, la opción más directa y más rápida dentro de este marco es por la autopista hasta la 41, ahí a la altura de Varadero, desviar por la ruta provincial 41 hasta la 8 y ahí sí, en la ruta 8 desembocar en Capital Federal. Pero sepan que el tránsito está complicadísimo. Compartimos estas placas que también tienen más información con respecto a lo que ocurre, ¿no? Con el estado de las rutas, para tener en cuenta la ruta nacional número 8 que está habilitada por el momento. Exactamente, la ruta 9, lo que le decíamos, hay un corte total en el kilómetro 84 y 142 en la mano que viene hacia nuestra ciudad. Y en la ruta nacional también número 9, mano a Cava, en el kilómetro 142 y 94 también, otro de los cortes totales, por eso es tan complicado esta circulación de la que recién te contábamos, ¿no? Aquellos que quieran hacer el tramo directo por estas horas es imposible. No se sabe hasta cuándo. Todavía hay agua en la ruta, hay que esperar que el agua baje para después hacer una evaluación del daño estructural que puede tener la autopista, es lo que están informando las autoridades. Esta es la foto, este es el panorama al menos que tenemos en el día de hoy y habrá que esperar para ver cómo sigue la situación.